Bueno, bienvenidos a todos. Estamos acá haciendo un hermoso video y a la vez un audio y vaya a saber lo que quedará después de que Salvador se ponga a editar esto. Y es una charla que quiero tener con alguien a quien admiro mucho como escritor y que me cae muy bien como persona. Además, que es Mariano Quirós y hace poquito acaba de reeditar por Tusquets en la colección Andanzas el libro Río Negro, para los que lo vean en cámara. Bueno, acá está Río Negro en una edición muy bonita. Él también ha sido escritor de, el autor de Una casa junto al tragadero, que ha venido también a nuestro programa anteriormente a presentarlo. Y el otro que era Cielo, perdón que ahora olvide el nombre, Campo del Cielo. Campo de Cielo, Campo del Campo Cielo, del Cielo. Campo del Cielo. Así que bueno, bienvenido Mariano, ya que entraste a hablar. Pero muchas gracias. ¿Cómo estás pasando, la pregunta obligada a todo, cómo estás pasando este segundo encierro o menos encierro cuidándonos de esta enfermedad que estamos pasando? Sí, la estoy pasando, por supuesto, como las restricciones son menos, digo, de manera tal vez más amena, Claro. pero también el mismo nivel de susto y de incertidumbre, ¿Sí, ¿no? no? Que es un bajón, ¿sí? De esa especie de limbo en el que estamos, Claro. este, que es inevitable, que es un limbo en el que está el mundo, ¿no es cierto? Me pongo así como grandilocuente, pero es una sensación que de alguna manera nos iguala, ¿no es cierto? Porque no creo que alguien tenga en verdad la posta sobre el asunto, quizás tenga un poquito más de información que uno, pero por cómo se dan las cuestiones, cómo se dan las cosas, la información que tengas no te sirve para mucho, me parece. Sí, Este, estamos en, ¿no? Es como un sentimiento muy de desolación en algún punto, ¿viste? Es como que estamos en sí. medio, como para dónde corremos, ¿no? Con esto. Ujú. Porque en algún Sí, sí, momento te sí. cansás y te descuidás y después volvés y, ¿viste? Es como Sí, estos y idas y esa es vueltas. la sensación colectiva también, pero de pronto, por lo menos a mí me pasa que por determinadas cuestiones, eh, por cuestiones, si se quiere, íntimas o de la vida cotidiana de uno, por ahí pasa que también la pasas bien, que como es la vida, ¿no? Como que te vas amoldando la vida íntima, cotidiana, doméstica, la vas amoldando a la circunstancia y de pronto llega un momento en que te das cuenta que tal vez no la estás pasando todo lo mal que se supone que deberías estar pasándola, ¿no? Es raro también eso. Sí, uno se acomoda, ¿no? A estas cosas y se acostumbra casi Sí, a lo que está sucediendo. Y bueno, como para entrar en esto, quería que me comentes, me estabas comentando antes de que empecemos a grabar, eh, un poco hay algo de eso en esta resignación que tiene el personaje de este libro Río Negro, que tiene una historia previa, el libro en sí, ¿no? Contanos un poquito cómo surgió, en qué editorial surgió antes y cómo llega hoy a su reedición. ujú. Sí, la novela la escribí hace ya más de 10 años. Este, Se publicó, ganó el premio de la colección Laura Palmer No ha muerto, que se editaba por la editorial Gárgola y que dirigía Ricardo Romero, que era una colección muy linda, de hecho una colección donde publicaron sus primeros títulos, o por lo menos los que eran, eh, digamos, sí, sus primeros títulos. Autores que para mí son maravillosos como Selva Almada, Leonardo Yola, Sebastián Chilano, Gardo Scott y más incluso, que hacían como una especie de referencia generacional, literaria, una, por lo menos era como la sensación de que era lo que se estaba escribiendo. Yo lo veía, me acuerdo, veía la colección y me gustaba mucho y me ilusionaba mucho la idea de publicar en esa colección. Sí. Cuando vi que salió el premio Laura Palmer No ha muerto, justo tenía la novela
la novela escrita, así que no dudé, como soy, y era más aún todavía afecto a los concursos literarios, este, no lo dudé un segundo y mandé Río Negro, que era también como la primera, es una sensación que recuerdo, ¿no? En el momento de tener la sensación de que había escrito una novela, porque como una novela cerradita, es como casi con todo lo que tiene que tener una novela, ¿no? Claro. En cuanto a a la convención literaria, por lo menos así la sentía yo. Eh, Dijiste, acá hay algo, dijiste, esto está bien, dijiste vos. claro, pero me sentía contento en ese sentido, como que a partir de esa novela ya podía escribir cualquier cosa. Bien, bien Eh, ahí. este, Es tremendo, ¿no? La y sensación de placer que te da y después decís, qué imprudente, claro, ¿no? porque además fue una novela que la escribí muy rápido, digo, en menos de un año, y muy contento, muy seguro del pulso, del ritmo de la novela, de la voz de la novela, era como que me salía, era como que Claro, fluía, que no ocurre siempre eso cuando estás trabajando una novela, que sentís que te lleva como una fluidez que tiene que ver con el tono y la voz que claro, encontraste ahí para esa novela. Y bueno, y con Río Negro fue tal vez la primera vez que sentí que había armado un personaje, una voz que me excedía a mí, que iba por claro, fuera de mí, Mariano Quiroz, quiero decir, claro, claro. había creado un personaje, ¿no? Así que estaba muy contento con eso. Y además contento porque también la novela tenía muchas de las referencias literarias que yo tenía en ese momento, así, y cinematográficas, que Sí, yo tenía muy presentes. Y viste que cuando uno es más chico, tiene toda esa efervescencia y ese ímpetu que te dan las lecturas, que te da la sensación de que lo absorbes todo. Y yo en ese momento en particular estaba como muy cargado de consumo cultural. claro, claro. Estaba hecho un nerd y la novela de alguna manera era como volcar todo lo nerd que tenía Bueno. con una cierta gracia, un cierto humor. Y funcionó Este, muy bien, además de que, bueno, primeramente ganó el concurso, se publica y anduvo bastante bien, me imagino. sí, por lo menos tuvo buenas recepciones. A mí siempre digamos que fue una novela, yo creo que también por el hecho de, como te decía antes, una novela que dentro de la convención del género tiene también un juego ahí medio que se toca con una cuestión de entre comedia negra, no llega el policial negro, porque tampoco era lo que me interesaba, pero sí que hay como un toque de género Sí. eh, que digamos que se presta a la lectura amable y a la vez incómoda. Es como que salió un tiro para el lado de la justicia. Sí, totalmente. Sabés que me pasó, bueno, antes de eso, después ganaste también en otro concurso que era, ¿no? Con Tusquet, el premio editores de novela, ¿no? Con Una casa junto al tragadero, y de ahí imagino que tuviste la posibilidad de reeditar Río de Negro, ¿no? Fue en esa idea. Claro, sí, 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 sí. Y Este, sí, contame. no, que digamos a partir del premio Tusquet, digamos, y de la posibilidad de ser autor de Tusquet, es que se abrió también la posibilidad de reeditar esta novela que sí, para mí y también para la editora Paola Lucanti, la editora de Tusquet, nos daba la sensación de que lo merecía la novela tener como otra segunda oportunidad sobre la tierra. Y mirá, a mí me pasó, leyéndola, bueno, comentamos un poco de qué trata. Es un escritor que bastante particular también, ¿no? Que tiene un hijo al que prácticamente desprecia o que no quiere, del que no tiene ningún orgullo, y tiene una familia y él se cree
Me pasó algo raro. Hay un conflicto ahí donde la voz de él es impresionante. Primero que agarrás la novela, agarrás las primeras páginas y no querés parar. Porque te lleva como dijiste vos, a salir en ese tiro así, y vas leyéndolo y querés, y cada vez te causa más gracia y más odio el mismo personaje que cuenta, Ujú. porque es muy desagradable él en un punto. Y hay un conflicto muy interesante que podría haber sido escrito ayer, que es este hombre con su Ajá. cultura machista, ¿no? Con su cultura donde cómo debe ser un hombre, está bien marcada, bien puesta, y él, por lo tanto, desprecia a su hijo, que es absolutamente diferente, que el hijo no tiene los mismos intereses, que podría ser un centennial hoy tranquilamente, y, Ujú. ¿no? Y ese conflicto donde el chico puede tener amigas sin necesidad de querer acostarse con ellas o tener sexo, y el cambio para el padre es impensable eso, ¿no? Y ese tipo de cambio cultural que se da entre el hijo y el padre es muy interesante como lo empieza a plantear. Por supuesto que está todo visto desde la visión del padre, y es que es Sí. demoledora, ¿no? ¿Cómo, Ujú. ya hasta 10 años ya tenías planteado este tema vos, ¿no? Venías planteando estas... Sí. Bueno, se le ocurre tocar bocina a la gente hoy. Yo, o sea, lamentablemente tengo poca memoria y a la vez escribo mucho, entonces me cuesta pensar qué pensaba, recordar qué pensaba en aquel momento cuando armaba el personaje. Lo que yo sí estoy seguro era que pensaba que sea precisamente un tipo despreciable, eso sí, pero no me Perdóname, acuerdo la parte. es gracioso porque el personaje, o sea, que es el narrador también, si bien es escritor, el nivel de brutalidad que tiene es más parecido al que uno Ajá. podría asociar con un taxista o con un camionero que con un escritor. Es No, muy porque a divertido. mí me interesaba precisamente por eso, porque yo quería, eso sí era una cuestión que me interesaba, a tomar todos mis propios prejuicios y Claro. todos los estereotipos alrededor de la figura o de una de las figuras posibles del escritor, y a partir de ese estereotipo ir ir justamente echando por tierra lo que es, porque además se supone que ese tipo de alguna manera es una persona bien pensante, correcta, bien considerada, eh, que a medida que le van pasando las cosas que le van pasando o que él mismo va provocando, eh, va, va desnudando que en realidad en el fondo no es más que una porquería Es un o un tipo miserable, desesperado, ¿no? ¿no? Pero a la vez yo no quería que dejara de ser encantador, entonces trataba de darle ese toque de humor, porque no deja de ser alguien que se ríe de sí mismo. Y hay algo Y que también lo pone en víctima a él, que eso me parece interesante, lo pone en el lado a la vez de que él es un producto de lo mismo que era su propio padre, ¿no? Y hay un reverso constante entre su propio padre y él como padre de su hijo, ¿no? Y esa cosa de que parece que se hereda y a la vez se contesta en contra de eso. Y ese humor que planteas tiene que ver con esto, en reírse de, bueno, pero también él es una víctima de lo que le hicieron, digamos. seguro, pero y también a mí una cuestión, y esta, viéndolo ahora, cuando tuve que leer el libro para la reedición, eh, ¿Lo una de corregiste las mucho? cuestiones que, perdón, ¿Lo corregiste mucho? no tanto, no tanto, Ah, no, no, bueno. no. No. Si era por mí, en realidad me hubiese puesto ya muy obsesivo, muy hincha pelotas, pero no merecía el libro que me metiera ahora. Cuando lo Toqué leíste cuestiones que sí, que entonces, me parecían sí, que eran más bien, este, que era inevitable que tocaran, ¿no? claro. Pero, pero te estaba diciendo que el tipo, además de ser una víctima, como decís vos, en términos de la relación con su padre, también, de alguna manera, yo no sé si atempera
o en realidad la enfatiza más a esa especie de brutalidad que estabas diciendo, el hecho de que él fuera, yo lo imaginaba de la generación, digamos, de la que llamaban la juventud maravillosa de los 70, por eso él es él es un militante político frustrado, fracasado de alguna manera, que tuvo que pasar. Todo esto es una lectura que estoy haciendo Sí, 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 después sí. de haber escrito y ahora poniéndome a leer la novela. Este, un tipo que se ha convertido en un cínico, Claro. en una especie de quebrado político, quebrado ideológico y quebrado anímico también, porque todo eso también repercute en el ánimo, y que se aferra al cinismo como una manera de no naufragar, como una especie, alguien que cree que está más allá de todo, más allá del bien y del mal, y que en realidad está desesperado. Y esa desesperación la vuelca en la pasividad, en la bulia que ve en su propio hijo, a quien empuja a cometer todos los estropicios que van cometiendo en el transcurso de la novela. Pero más que nada es eso, un cínico que cree que el cinismo lo va a salvar, y el cinismo no hace más que hundirlo cada vez más, es como que se está acabando cada vez más la fosa. Este, y en ese sentido también creo que puede ser una víctima, pero no sé si es una víctima, Claro, porque claro, no, no, en el- víctima, por ahí más resultado que víctima, ¿no? En ese punto, puede ser, sí, sí, sí. en ese caso, porque hay algo que él remarca siempre, que es que como su padre, él tampoco sabe comunicarse, sabe abrirse a los demás, Ajá, sí, ¿no? Y hay sí, 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 como sí. un gran mundo interior de él que se explica por, digamos, por la misma narración, donde nosotros entramos a sus pensamientos, porque él es el que narra, pero cuando vemos la reacción hacia afuera, de lo que él quiere decir, no dice nada de eso. Termina accionando de la peor Ajá, manera, ¿no? Hay como esa contradicción entre lo que uno piensa y lo que termina haciendo, que provoca sí, también el humor, de alguna manera, ese claro, humor claro, claro. negro, ¿no? Porque ahí me gusta exactamente. Tiene que ver también con el humor torpe, el humor físico, que a mí Sí, sí, me sí. gusta mucho el humor físico, que es el humor más ramplón por ahí, es como Claro, reírte de alguien que se tropieza, y claro. que por eso mismo también es el humor más incorrecto y el humor más despreciable también. Y lo que lo hace potable, me parece, en este caso es que el torpe es el tipo que narra su propia torpeza. em, y que está ahí en el momento en que él se propone llevar a cabo alguna, o planea algo, que al momento de llevarlo a cabo eh, le sale torcido, porque precisamente un tipo torpe, un tipo que está ajeno también a la vida práctica, y eso también tiene que ver con que él sea escritor. Yo pensaba Claro, yo claro. pensaba, No es claro, resolutivo. no, para nada, para nada. Mirá, y ahí uno de los ensayos más lindos de Piglia es de los que están en el último lector, Sí, que cuando lo toma el Che Guevara como lector, y que ahí hace mención a esa especie de tensión que existe entre lo resolutivo, que tiene que ver con la política, lo que te demanda la política, lo resolutivo, lo urgente, sí. y no, por un lado la vida práctica, y por el otro la vida del lector, si se quiere, que son dos vidas que van en tensión. Claro. Y yo lo veía a este tipo, que como escritor tiene que ser lector, y de pronto se ve en la necesidad de resolver un par de estropicios que él mismo fue provocando, y no tiene esas herramientas para zafar de esa situación. Claro, y lo peor es Eh, que justamente lo vuelve, si bien narra su propia torpeza, como que no es consciente de que es un inútil, porque él cree que es mucha cosa, ¿no? Él cree que es sí, mucha cosa, y, y frente a los hechos que suceden, que le reclaman una acción concreta, precavida y directa, eh,
acciona con soberbia como creyendo que sabe lo que hace, pero hace macana todo el tiempo. O sea, cuando tiene que estar despierto fuma porro y se queda en un asiento. O sea, no tiene nada que ver. Eso es Sí, muy sí, sí. terrible. Creo que ahí también hay un juego, ¿no? Con el que haces con el lector, ¿no? Porque el lector empieza a desesperarse ante las acciones que él hace. Porque sí o sí uno se pone del lado de este malvado, por decirlo así. ¿No? Se pone Ujú. del lado de él porque ese es el pacto ficcional, donde uno ve la vida a través de él. Pero cuando ves que empieza a accionar mal, vos te desesperás como lector, porque decís, ¿por qué te pones a hacer esto? ¿No? Y te desesperás con él. Sí, sí, sí. Yo tenía también, entre todas las referencias que tenía al momento de escribir, tenía dos referencias cinematográficas muy puntuales que eran Woody Allen, por un lado, y El Gran Lebowski, por otro. Y los ¡Ay, qué hermanos bien! El Coen, por Gran supuesto. Lebowski, claro. Que Claro. para mí era, por un lado, Woody Allen como el sinónimo de la torpeza, de la neurosis, de la sobreintelectualización de las cosas, Claro. que lo llevan también digamos, a la torpeza en cuanto a la vida práctica, en la vida más resolutiva. Y por el otro lado, el gran Lebowski y la manera en que llevan sus tramas, que es sumamente literaria, los hermanos Coen, eh, que tiene también un poco que ver con esa especie de lasitud de la trama, como que en algún momento pareciera que son tramas sin tensión, Claro. pero que sin embargo está todo al borde de un estallido. Y eso para mí era una de los puntos más altos de los hermanos Coen en ese sentido, es el gran Lebowski, ese Jeff Bridges fumón permanentemente que le pasan El dude. las cosas más insólitas y que parece que uno reacciona o que cuando reacciona, reacciona por un margen ridículo, ¿no? Claro, Y claro, que hace, claro. por supuesto, que la trama y las peripecias sean así de ridículas y de insólitas. Sí, es que en algún momento se desmadra completamente, la novela se desmadra completamente, empieza como en un derrotero más o menos que uno lo va siguiendo, porque aparte va y vuelve sobre su pasado, ¿no? Y va Mm. rearmando. Y llega un momento donde se pudre todo, ¿no? Y empieza casi una cosa medio tarantinesca ahí, Sí, también. sí, ¿no? Medio tarantinesca, medio como acabas de decir. Qué buena clave la del Gran Lebowski. Yo pensaba como es Vicio Propio de Pinchon, ¿no? Donde el Ajá, sí, investigador también es, abrís el libro y tiene olor a porro, nada más. Es como muy fuerte. sí, 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 Y hay algo de esto, ¿no? Que parece que, la, que los personajes actúan laxamente, ¿no? Como en un. Como si estuvieran totalmente relajados y tranquilos ante una cosa que se cae a pedazos alrededor. Y esa tensión es desesperante y a la vez es graciosa también, ¿no? Pero no es una claro. novela que, me parece a mí, o sea, si bien hay humor desde la exageración o de lo terrible que sucede, es ese humor incorrecto, como dijiste vos, pero que no es que busca ser una comedia, no estamos ante una comedia en sí. No, 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 pero sí que hay, sí, hay elementos de, si se quiere, por ponerle un mote, ¿no? Porque es como esa manía de ponerle mote a las cuestiones, pero sí yo lo pensaba en términos de comedia negra y en Claro, términos, por pensarlo también en términos cinematográficos, eh, porque digamos que el cine fue en ese momento por lo menos uno de los disparadores que tenía para la novela. Yo tenía, como te decía hoy, tenía como una especie de mucha efervescencia literaria y de mucho enamoramiento con algunos autores. Yo recién lo terminaba de conocer a Carlos Busquet, por ejemplo, y había leído Bajo este mirá, sol tremendo, sí, y era, qué gran y novela, como por Dios. chaqueño, sí, y como chaqueño la novela de Busquet que transcurre en el Chaco, me había dado vuelta en el sentido de cómo narrar ese paisaje, ese ambiente chaqueño. Si bien
El Chaco de Busquets es un Chaco más de Chaco adentro. Esta novela Río Negro sucede en Resistencia. Claro, Este, pero me daba otra clave de lectura y otra clave narrativa, que a mí me interesaba para tomar el paisaje del claro. Chaco y una tonada chaqueña muy particular también, o del nordeste más que chaqueña, Ajá, muy particular que no es digamos, no es la del Río de la Plata. Si claro. bien están muy emparentadas, pero no es la del Río de la Plata. Te pregunto ahora como para hacer medio tangentes, eh, la pregunta sería cómo es escribir desde el Chaco. Vos vivís acá ahora en Buenos Aires, pero, digamos, tenés esa impronta de la provincia, pero no porque para mí sea algo extraño. Yo también soy de familia de Catamarca, por ejemplo, y mi viejo es Ujú. chaqueño, pero era del Chaco, de Las Breñas era él. Y, pero digo, ¿cómo se escribe desde ahí sabiendo que hay una visión externa muy fuerte para la provincia? Digo, desde el centro de la cultura que se termina montando, y de otras cosas, que se termina montando en la capital, ¿cómo se hace para escribir y contestar a esa visión desde afuera que mira Ujú. al Chaco y las provincias como algo exótico, ¿no? Parece de turista. En cambio vos, Sí. desde ahí, ¿cómo lo vivís al escribir allá? ¿Tomés en cuenta esa visión porteña de la cosa? No, el tema es que yo crecí en los 90 y en los 90 ya crecí en los 90, fui adolescente en los 90 y niño en los 80 y ya en los 80 y en los 90 de alguna manera ya teníamos acceso a un consumo cultural muy similar al de Buenos Aires, ¿no? Ajá. Entonces yo me crié entre dibujitos animados, Robotech, He-Man, Thundercat. Leía de adolescente, mi formación periodística y literaria fue con Página 12, Página 30, leyendo a Rodrigo Fresán, a Juan Forn, Charlie Failing con sus ensayos sobre Stephen King, dándole la entrada digamos, a Stephen King o la aceptación a la alta literatura. Entonces, como que en ese sentido el consumo cultural no varía mucho. Ajá. Y eso ya es importante. Después, también, que lo que para mí es una especie de ventaja, el hecho de que también por estar en Resistencia, por ser una capital de provincia muy pobre además, y institucionalmente muy nueva, es decir, no es una provincia tradicional como las provincias más colonialistas, como Corrientes, Salta, Santiago del Estero. Es Tucumán. una provincia nueva y entonces al ser una provincia nueva es como una especie de territorio adolescente. Y que de alguna manera también eso la libera de cierta, así como es una de las provincias más pobres de la Argentina, también está liberada de cierta, ¿cómo te diría?, tradición férrea, de cierto feudalismo que padecieron las provincias, la mayoría de las provincias del interior, o la libera de cierta tradición religiosa muy férrea, de cierta, sí, de cierta, es otro armado cultural el del Chaco, Claro. con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene. Y, y, y digamos que también tuve en su momento el dilema de que lo que vos me estás planteando de cómo escribir el Chaco, no desde el Chaco, sino cómo escribir el Chaco o Resistencia, que era más o menos mi hábitat, por así decirlo, que Resistencia es una ciudad de puro cemento, es atrozmente hecha, faltan árboles, digamos, el calor no es tanto producto del clima áspero propio de la zona como del cemento que le echamos encima a la ciudad. Eh, y en ese sentido para mí fue muy importante la lectura de mis contemporáneos, entre ellos Ajá. Carlos Busquets.
pero también te puedo decir Selva Almada, Luciano Lamberti, Francisco Vitar, Federico Falco, cómo ellos resolvieron su relación con sus provincias, porque ellos también son todos del interior. Este, y cuando a mí realmente se me hizo como una especie de clic en la manera de describir la provincia, el territorio, de armarme mi propio paisaje a partir de esas lecturas. Eh, Además de toda la literatura que me había morfado antes, pero mis contemporáneos me dieron otra clave, otra herramienta y Está muy bueno lo que para decís. entrar sin complejos. Claro, está muy bueno lo que decís porque creo que al que podría recién entrar a ponerse a escribir, a hacer sus primeros párrafos en esto, también le viene bien saber, porque, viste, muchas veces se tiene uno literatura de la que viene leyendo, que generalmente no es de este tiempo, porque se va por clásicos y por ingresos del colegio, Ajá. ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora cómo hago para...? Bueno, pero saber también que hay otros paralelamente a vos o están un poquito más adelantados que vos escribiendo y que podés ir a esos contemporáneos. Que leer la literatura contemporánea también te ayuda a entender tu tiempo y a escribir tu tiempo, ¿no? Tu tiempo y tu lugar, Sí, sí, sí. por sobre todo. Pero, pero sin duda, pero además se trata también de leer. Es, para mí es como, lo siento como compañeros y compañeras de ruta, ¿no? Claro. Yo también, sí, lo digo así, sin ninguna, no es por ser cursi, pero digamos, lo que uno escribe, yo creo que pasa por ese lado cuando dicen que la literatura, el trabajo de la escritura es un trabajo colectivo, porque estás leyendo y escribiendo permanentemente en relación y en contacto con otros. De eso se trata, me parece. Sí, vos Este, sabés que en mi relación, para reforzar un poco lo que decías, en mi relación con la escritura también, me pasaba esto de que, bueno, yo del conurbano, viste, con familia de las provincias, del campo y qué sé yo, para mí fue una revelación leer a Oyola, por ejemplo, claro, ¿no? Decir, claro, claro, claro. wow, es lo que hacía este tipo y como él con total naturalidad largaba algo que a Ujú, mí me costaba saber cómo resolverlo, ¿no? Y esa franqueza. Por ese mismo lado, y para ir ya volviendo a vos, me pasó algo similar en cómo supiste mezclar esto que después, una vez en el mismo programa con nosotros también nos habías dicho esto del gótico chamamecero, que me pareció una definición brillante, porque cómo supiste mezclar y con total naturalidad casi una especie de realismo mágico, ¿no? En los terrenos donde vos lo pones. No es realismo mágico, pero se le ajá. parece bastante en algún punto y se vuelve oscuro y a la vez terrible. Y eso me pareció muy interesante cómo encontrás esa vuelta para describir la zona, el tiempo y a la vez la fantasía, digamos, atrás. La fantasía o lo Ujú. fantástico, en realidad, es atrás de eso. ¿Qué Sí, tomás vos por lo fantástico para... ¿Dónde encontrás el punto para que lo puedas hacer así de natural, digo, o de fluido? y tiene que ver también en buena medida con lo que te decía de la lectura, por un lado de autores contemporáneos, pero también por el hecho, y ahí sí me sirve un poco de lo que es tal vez la literatura regional o lo folclórico, que eso sí Claro, me parece interesante, lo folclórico que puede haber, o esa especie de falsa ilusión acerca de lo folclórico como algo candoroso, eh, se suele pintar o apreciar el folclore de una manera como si fuera algo inocente, ¿no? Como si el folclore fuese surgido de una identidad sana, limpia y pura, claro. y en realidad tomando las cuestiones folclóricas, incluso desde los mitos regionales, tanto del Chaco como de Corrientes.
como de los pueblos originarios, tomando esas cuestiones folclóricas, más los mitos regionales, y haciéndolos un poco chocar con un lenguaje, si se quiere, más urbano, Sí, o con un lenguaje tal vez más literario, sale, sale tanto una prosa como una trama un poco retorcida, que creo que eso es lo que termina deviniendo en una especie de, no digo realismo mágico, porque el realismo mágico tiene más de 50 años, pero sí de algo cercano a un extrañamiento, que es otra de las expresiones que usan ahora sí. para hablar de las cosas que no sabemos definir, este, como una, sí, como algo que está entre lo onírico y lo brutalmente real. Entonces creo que ahí en esa especie de alteración es donde surge un efecto interesante, ¿no? Bueno, en Campo del Que Cielo para mí es un jugás mucho efecto con eso, literario. ¿no? En Campo del Cielo jugás mucho con eso, con la idea de lo Claro, desconocido y a la vez cómo eso se termina convirtiendo en algo real, ¿no? claro, Y conviven, ¿no? En eso. sí, 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 en el caso del Campo del Cielo es por ahí lo más paradigmático porque me interesaba mucho cómo se da precisamente en esa región y en el Parque Nacional Campo del Cielo, cómo se valoriza justamente esa especie de confluencia entre lo que es la explotación turística, los mitos de los pueblos originarios y hay por detrás un mercado negro de meteoritos que también es alucinante eh, Es una e locura pensarlo. insólito. ¿Sí? Entonces es como que es puramente literario. Y entonces meterme ahí en ese terreno fue muy fácil, que además también ya no soy ni por asomo el primer escritor que se metió con ese asunto, porque por lo menos en el Chaco hay 3 o 4 autores que ya escribieron, ya hicieron literatura alrededor de Campo del Cielo y los meteoritos, Y en esta relación con que los sigue. ríos, a mí me parecía muy interesante cómo la mezclas, ¿no? Porque digo, tenés en Campo del Cielo en ese caso, pero en cambio una casa junto al tragadero y en Río Negro, el agua, ¿no? Como ser maligno, porque a la vez es casi un lugar vivo, ¿no? Que va consumiéndote en vez de ser ese lugar, esa cosa que salva a los campos secos, el agua Sí, termina siendo una condena también, ¿no? sí, eso para mí tiene que ver con una envidia a Corrientes. El Chaco es, Claro. si vos, salvo el impenetrable que tiene una gran reserva de agua, eh, el Chaco es puramente tierra y Corrientes la mitad es agua. Yo tenía una teoría en una época, no dejaban de ser, todos los veranos veías noticias de chaqueños que se ahogaban en la costa correntina, que es porque los chaqueños no sabemos nadar, básicamente. Nunca se ahogaban correntinos, siempre se ahogan chaqueños. Y para mí tiene que ver con que no crecimos muy lejos del agua, o en realidad no tan lejos, con el agua ahí cerca, pero no somos capaces de acercarnos. Eh, entonces, para mí tiene también, además yo mismo, a mí me encanta el río, pero sí que me aprovecho de un pánico que tengo, que es el meterme y no saber lo que hay, Abajo. no ver lo que hay abajo. Claro. Eh, esa sensación, esa incertidumbre acerca de lo que estás pisando, mi propio miedo lo utilizo muchísimo con los ríos, en Río Negro, en el Tragadero. Claro, claro, claro. Que aparte del nombre, el tragadero, no, es tan Es potente en ese hermoso, sentido. sí, sí, Que sí. sea. No, la idea de los nombres y la identidad, ¿no? De las cosas me parece muy, muy interesante. Pero bueno, Mariano, vamos terminando acá. Te agradezco muchísimo. ¿Estás con cosas Por favor. nuevas? Estoy escribiendo, sí, Siempre, ¿no? Siempre mucho. son muy Sí, 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 bien. por suerte, sí. Por suerte no tengo problemas de bloqueo
Mis neurosis van por otro lado. Tengo problemas de escribir demasiado. Así que Que bueno, capaz que sea un problema peor. recomendamos ampliamente entonces Río Negro de Mariano Quirós por Tusquets, lo muestro acá. Te agradezco muchísimo, Mariano, y estamos hablando prontamente, seguro. Dale, Cuando que quieras, termines cuando bien quieras. todos estos tiempos. Un abrazo.